Hola, bienvenidos a Biblioteca Milenaria. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de un libro que ha educado, conmovido y formado el carácter de generaciones enteras. Un clásico que, a pesar de haber sido escrito hace más de 140 años, sigue latiendo con una relevancia asombrosa en cada una de sus palabras. Estamos hablando de Corazón, Diario de un niño, de Edmondo de Amicis. Prepárense, porque este no será un simple resumen. Esta es una inmersión profunda, una exploración detallada pensada para aquellos que buscan comprender más allá de la superficie. Ideal para estudiantes, educadores y cualquier alma curiosa que desee desentrañar la sabiduría que este diario encierra. Acompáñenme en este viaje a la escuela de Turín de 1881. Para entender verdaderamente Corazón, primero debemos conocer a su creador. Edmondo de Amicis no fue solo un escritor, fue un soldado, un periodista y un incansable observador de la sociedad de su tiempo. Nació en Huanelia, Italia, en un momento de efervescencia y cambio para la península. De Amicis se alistó en el ejército y participó en la Tercera Guerra de Independencia Italiana, en 1866, un conflicto crucial en el proceso de unificación de Italia, conocido como el Risorgimento. Esta experiencia militar lo marcó profundamente y le inculcó un fuerte sentido de patriotismo y un amor por la unidad nacional que se verán reflejados de manera prominente en Corazón. Sus primeras obras fueron crónicas militares, pero pronto su talento se volcó hacia la literatura. Fue un viajero incansable y sus impresiones de viaje por lugares como España, Marruecos, Holanda y Constantinopla se convirtieron en bestsellers. Pero fue su faceta como pedagogo y moralista la que culminaría en la obra que hoy nos ocupa. De Amicis creía firmemente en el poder de la educación para moldear ciudadanos virtuosos y patriotas. Él veía la escuela como el crisol donde se forjaba el futuro de la nación, un lugar donde los niños, sin importar su origen social, aprendían a convivir, a respetarse y a amar a su patria. Su influencia trascendió las fronteras, siendo traducido a innumerables idiomas y adaptado a diferentes culturas, siempre conservando su mensaje universal de valores humanos. La Italia post-Risorgimento. Imaginemos Italia a finales del siglo XIX. La unificación, formalmente lograda en 1870 con la toma de Roma, no había sido un proceso fácil ni homogéneo. El país estaba marcado por profundas diferencias regionales, económicas y culturales. El país era más industrializado y próspero, mientras que el sur seguía siendo predominantemente agrario y con mayores niveles de pobreza. La identidad italiana aún estaba en construcción. Mucha gente se sentía primero napolitana, veneciana o siciliana antes que italiana. El gobierno, consciente de esta realidad, necesitaba forjar un sentido de unidad nacional y una identidad compartida. Y aquí es donde la escuela pública jugó un papel fundamental. La escuela, en este contexto, no era solo un lugar para aprender a leer y escribir, era una institución clave para inculcar los valores cívicos, el patriotismo, el respeto a las leyes y la cohesión social. Se buscaba crear ciudadanos leales a la nueva Italia, capaces de superar las divisiones históricas y trabajar juntos por el bien común. Corazón es un reflejo directo de esta visión. La escuela de Turín que describe de Amicis es un laboratorio de la sociedad, donde niños de distintas clases sociales y regiones, simbolizadas por sus apellidos que a veces evocan sus orígenes geográficos, aprenden a coexistir. El maestro no es solo un instructor, sino un guía moral. Las historias que se leen no son solo entretenimiento, sino parábolas didácticas que refuerzan los valores que la joven nación deseaba promover. La valentía, el sacrificio, el honor, la compasión, la diligencia y sobre todo el amor a la patria y a la familia. El libro también nos ofrece una ventana a las condiciones sociales de la época. Vemos la pobreza en personajes como Precoci, el dolor de la separación familiar, la importancia del trabajo y la coexistencia de diferentes estatus sociales dentro de un mismo entorno. Corazón es, por tanto, un documento histórico y social, además de una obra literaria. La estructura de Corazón, un diario que late. Lo que hace a Corazón tan particular es su formato. No es una novela tradicional con un narrador omnisciente. Es, como su subtítulo lo indica, un diario de un niño.
La voz que nos guía es la de Enrico Bottini, un muchacho de 10 años que comienza el cuarto grado de primaria en octubre de 1881 y finaliza en julio de 1882. El libro se estructura cronológicamente, siguiendo el año escolar mes a mes. Cada entrada de Enrico es una narración de sus experiencias diarias, lo que aprendió en clase, las interacciones con sus compañeros y maestros, sus reflexiones sobre lo que ve y oye y las lecciones morales que extrae de sus vivencias. Esta perspectiva en primera persona nos permite conectar de forma íntima con Enrico, viendo el mundo a través de sus ojos inocentes, pero cada vez más perspicaces. Pero el diario de Enrico no está solo. De Amicis inserta otros elementos que enriquecen la narrativa y refuerzan su propósito didáctico. Las cartas de los padres de Enrico. A lo largo del año, los padres de Enrico le escriben cartas. Estas no son solo mensajes personales, son verdaderas lecciones de vida. Abordan temas como la importancia de la educación, el respeto por los demás, el valor de la familia, la responsabilidad, la modestia, la compasión y el amor filial. Ofrecen la perspectiva adulta y la sabiduría acumulada, a veces corrigiendo o aconsejando a Enrico sobre sus actitudes. Los cuentos mensuales. Este es quizás el elemento más famoso y distintivo del libro. Una vez al mes, el maestro Perboni lee a sus alumnos un cuento conmovedor y ejemplar. Estas historias, que no son parte del diario de Enrico, sino relatos aparte insertados por De Amicis, son verdaderas fábulas de virtud. Cada una de ellas ilustra un valor específico: el sacrificio, la valentía, la piedad filial, el honor, el patriotismo extremo o la abnegación. Son dramáticas, emotivas y a veces te hacen derramar más de una lágrima. Estos cuentos sirven como puntos culminantes emocionales y morales, reforzando los ideales que De Amicis quería promover. Ejemplos como El pequeño escribiente florentino o De los Apeninos a los Andes se han convertido en clásicos por derecho propio. Esta estructura multinivel permite a De Amicis presentar sus mensajes desde diferentes ángulos: la perspectiva del niño, Enrico, la guía de los padres y las parábolas morales, los cuentos mensuales. El resultado es una obra rica y compleja, que aborda la educación del corazón en su sentido más amplio. El universo de los niños, los compañeros de clase y sus lecciones. Ahora que hemos establecido las bases de Corazón y entendido su contexto histórico y la genialidad de su estructura, es el momento de adentrarnos en el corazón pulsante de esta obra, sus personajes. Porque más allá de Enrico, el diario es un retrato colectivo de una generación, un microcosmos de la sociedad italiana de finales del siglo XIX. El protagonista, Enrico Bottini. Nuestro narrador, Enrico Bottini, es un niño de 10 años de una familia burguesa de Turín. Es a través de sus ojos que vemos el mundo de la escuela, las calles de la ciudad y las vidas de sus compañeros. Enrico no es un héroe de proporciones épicas ni un niño extraordinariamente talentoso. Es un chico común y corriente, lo que lo hace tremendamente relatable. A lo largo del año escolar, somos testigos de su evolución personal. Al principio, es un poco ingenuo, a veces impulsivo, y no siempre comprende la complejidad de las situaciones que lo rodean. Sin embargo, posee una sensibilidad innata, una capacidad de asombro y una conciencia creciente sobre las diferencias sociales y las injusticias. Su diario no solo registra los eventos, sino también sus sentimientos: la alegría de las vacaciones, la tristeza por la enfermedad de un compañero, la vergüenza por una reprimenda, la admiración por el heroísmo o la compasión por el sufrimiento ajeno. A través de las cartas de sus padres, a menudo recibe consejos y correcciones, lo que lo ayuda a reflexionar sobre su comportamiento y a desarrollar un sentido más agudo de la moralidad y la responsabilidad. Enrico representa al lector promedio. Su camino es el del aprendizaje, no solo académico, sino humano. Él aprende a ser más empático, a apreciar el esfuerzo, a defender a los débiles, a reconocer la nobleza en las acciones de sus compañeros y a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Su crecimiento personal es el hilo conductor que une todas las experiencias y lecciones del libro. Es el vehículo a través del cual De Amicis nos invita a la reflexión moral. Los compañeros de clase de Enrico. El aula del maestro Perboni es una miniatura de la sociedad italiana y cada niño encarna un tipo, una virtud o un defecto, una realidad social.
Son personajes que, a pesar de la distancia temporal, resultan sorprendentemente arquetípicos y reconocibles. Garone, el gigante bueno de la clase. Es el mayor y más fuerte de los niños, pero su fuerza no se usa para dominar, sino para proteger. Garone es el epítome de la nobleza de carácter, la lealtad y la generosidad desinteresada. Defiende a los más débiles, intercede en las disputas y siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros, incluso si eso significa asumir una culpa que no le corresponde. Su bondad y su sentido de la justicia lo convierten en un líder natural y en una figura de admiración para Enrico y al resto de la clase. Su padre es un obrero ferroviario, lo que subraya la humildad de su origen frente a su gran corazón. Garone es el símbolo de la fuerza puesta al servicio del bien común y de la solidaridad. De Rossi, el cerebro de la clase. Es el estudiante más inteligente y aplicado, el que siempre saca las mejores notas. Pero a diferencia de otros empollones literarios, De Rossi no es pedante ni arrogante. Es humilde, generoso con sus conocimientos y siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros con sus tareas, a pesar de que a veces ellos, por envidia, no lo aprecian. Su inteligencia se combina con una nobleza de espíritu que lo hace un modelo a seguir. Representa el ideal de la excelencia académica combinada con la humildad y la ayuda al prójimo. Precoci, el pobre bueno de la clase. Precoci es el hijo de un herrero alcohólico y maltratador. Su familia vive en la miseria y él a menudo llega a la escuela con signos de maltrato o con ropas viejas. A pesar de su difícil situación, Precoci es increíblemente diligente, honrado y perseverante en sus estudios. Su historia es una de las más conmovedoras del libro, especialmente cuando logra superar las adversidades y su padre se arrepiente. Precoci encarna la dignidad en la pobreza, la resiliencia y la capacidad de superación frente a la adversidad. Es un poderoso recordatorio de la compasión y la justicia social. Nelly, el niño con la joroba. Nelly es un chico tímido y sensible que a veces es objeto de burla debido a su deformidad física. Enrico, al principio, no se siente cómodo con él, pero aprende una valiosa lección de empatía y aceptación cuando lo ve llorar y el maestro Perboni interviene para protegerlo y enseñar a la clase a respetarlo. Nelly nos enseña sobre la importancia de la compasión, la inclusión y la aceptación y la superación de los prejuicios. Su personaje resalta la necesidad de proteger a los vulnerables y de ver más allá de las apariencias físicas. Coretti, el hijo del verdulero. Coretti es un niño trabajador, honesto y muy responsable que ayuda a su padre en el puesto de frutas y verduras antes y después de la escuela. Siempre llega con los dedos manchados de tinta de los papeles de envolver. Es un ejemplo de diligencia y de la importancia del trabajo desde una edad temprana. Su personaje subraya el valor del esfuerzo y la contribución al hogar incluso para un niño. Representa la laboriosidad y la sencillez. Crossi, el pobre con el brazo malo. Crossi es un niño muy pobre que tiene un brazo paralizado. Es débil y sufre debido a su condición, lo que lo convierte en un objetivo para las bromas crueles de Franti. Sin embargo, su vulnerabilidad contrasta con la crueldad de Franti y resalta la importancia de la compasión y la protección de los más débiles. Su personaje sirve como un contrapunto a la maldad, destacando la necesidad de la bondad. Votini, el vanidoso. Votini es un niño inteligente, pero se jacta de sus logros y de su buena ropa, lo que genera cierto resentimiento entre sus compañeros. Su personaje es una lección sobre la humildad y cómo la soberbia puede alejar a las personas. Aunque no es un villano, su actitud le resta brillo a su inteligencia. Franti, el antimodelo. Franti es el antagonista moral de la clase. Es el niño problemático, grosero, desobediente, mentiroso y cruel. Se burla de los demás, roba y no muestra respeto por nadie, ni siquiera por el maestro Perboni o por sus propios padres. Es expulsado de la escuela, representando la consecuencia de la falta de moral y la rebeldía sin causa. Franti es el espejo oscuro del alma, mostrando lo que sucede cuando se carece de valores fundamentales, como la empatía, el respeto y la disciplina. Su personaje es esencial para contrastar los valores positivos que el libro intenta inculcar. Stardi, el perseverante. Stardi es un niño que al principio de curso no es muy inteligente y le cuesta aprender.
Sin embargo, es increíblemente trabajador y disciplinado. Se sienta en un rincón y estudia con una determinación férrea, superando sus limitaciones a base de esfuerzo. Al final del año, ha progresado enormemente y es uno de los mejores alumnos. Stardy es el símbolo del poder de la perseverancia y la dedicación sobre el talento innato. Su historia es una oda al trabajo duro y a la convicción de que el esfuerzo siempre da sus frutos. Nobis, el aristócrata arrogante. Nobis es un niño de familia noble y adinerada. Al principio es arrogante y mira por encima del hombro a sus compañeros más humildes, especialmente a Coretti. Su personaje es una oportunidad para el maestro Perboni de enseñar sobre la igualdad y el respeto, recordándole que la nobleza no se mide por la sangre o el dinero, sino por el carácter. A lo largo del libro, Nobis muestra cierta evolución, aprendiendo a ser menos altivo. Representa la superación de los prejuicios de clase. Garoffi, el coleccionista y comerciante. Garoffi es un niño ingenioso y emprendedor, siempre dispuesto a hacer pequeños negocios, coleccionando estampillas y vendiendo lápices. Es algo pícaro pero no malintencionado. Su personaje introduce el tema del ingenio y la iniciativa. Muratore, el pequeño albañil. Su padre es albañil y él es otro ejemplo de un niño de clase trabajadora, honesto y diligente, que aprende a valorar la escuela y el esfuerzo. Esta diversidad de personajes no es aleatoria. Cada uno de ellos está diseñado para representar un aspecto de la sociedad o un valor moral. Al interactuar entre sí con el maestro, los niños aprenden a navegar por las complejidades de la vida, a superar sus defectos y a desarrollar sus virtudes. El aula se convierte en un laboratorio de la experiencia humana. Las figuras de autoridad. El maestro Perboni y los padres. Más allá de los niños, dos tipos de figuras de autoridad son fundamentales en Corazón. El maestro Perboni es el corazón moral y pedagógico de la escuela. Perboni no es solo un instructor que imparte conocimientos, es un educador en el sentido más profundo de la palabra. Es paciente, sabio, justo, compasivo y profundamente dedicado a sus alumnos. Su figura irradia autoridad moral más que autoritaria. Se preocupa por el bienestar de cada niño, conoce sus circunstancias familiares y trata de guiarlos no solo académicamente, sino también en su desarrollo ético. Sus sermones, sus lecciones diarias, sus intervenciones para resolver conflictos y, por supuesto, los cuentos mensuales que lee, son el vehículo principal para inculcar los valores que De Amicis considera esenciales. Perboni es el modelo del educador ideal, un pilar de la moralidad y el patriotismo. Los padres de Enrico. Aunque no son personajes que interactúen directamente en el aula, sus cartas son una presencia constante y fundamental. El padre de Enrico, en particular, escribe la mayoría de estas misivas. Son epístolas cargadas de consejos y reflexiones sobre la vida, la moral, la responsabilidad, la relación con los demás y el amor a la familia y a la patria. Estas cartas sirven como un eco de las lecciones escolares, reforzando los mensajes del maestro desde el seno familiar. Muestran el rol activo de la familia en la educación moral de los hijos y cómo la formación del carácter es un esfuerzo conjunto entre el hogar y la escuela. Son una guía parental atemporal llena de sabiduría. Hemos recorrido el salón de clases de Enrico, conociendo a los personajes que lo hacen tan vibrante. Pero ahora, prepárense, porque en la próxima parte nos sumergiremos en las gemas del libro, los cuentos mensuales, esas historias que te agarran el alma y no te sueltan, no se muevan. Ecos de valor y humanidad, los cuentos mensuales de Corazón. Tras conocer a Enrico y a sus variopintos compañeros, llegamos ahora a lo que muchos consideran el corazón mismo del libro, los cuentos mensuales. Estas narraciones, leídas por el maestro Perboni una vez al mes a sus alumnos, son verdaderas joyas literarias y didácticas. Son historias independientes, pero que resuenan con los temas y valores del diario de Enrico. Se insertan en la narrativa como parábolas, diseñadas para inspirar, conmover y, sobre todo, educar el espíritu. Prepárense, porque algunos de estos relatos son profundamente emotivos, y en su simplicidad encierran mensajes de una potencia inigualable. El pequeño escribiente florentino. Este es, quizás, el cuento mensual más conocido y desgarrador.
narra la historia de Enrique, no nuestro Enrico Bottini, sino otro niño llamado así, un niño de Florencia que vive con su familia. Su padre, un modesto escribiente, trabaja incansablemente hasta altas horas de la noche para mantener a la familia. Enrique, viendo el agotamiento de su padre, toma una decisión secreta y muy conmovedora. Cada noche, después de que sus padres se van a dormir, se levanta en silencio y se sienta a la mesa para copiar, por su padre, parte del trabajo que éste tiene pendiente. Enrique lo hace con gran sacrificio personal, privándose de sueño y enfrentando el cansancio al día siguiente en la escuela. La familia de Enrico, a su vez, nota que el padre está menos cansado de lo usual y no puede explicarse cómo termina su trabajo tan rápido. La verdad sale a la luz una noche cuando el padre, insomne, decide levantarse y descubre a su hijo en medio de la oscuridad escribiendo a la luz de una vela. La escena del padre descubriendo el sacrificio silencioso de su hijo es de una emotividad profunda. Se produce un abrazo entre lágrimas lleno de amor y arrepentimiento por no haber notado antes el esfuerzo del niño. Lección moral. Este cuento es un poderoso himno al amor filial y al sacrificio desinteresado. Ilustra cómo el amor verdadero se manifiesta en acciones concretas y cómo los hijos pueden honrar y aliviar las cargas de sus padres. También subraya la importancia del reconocimiento y la humildad en el seno familiar. Es una lección sobre la empatía y la gratitud, recordándonos que el amor más puro a veces reside en los actos más silenciosos y abnegados. Te enseña a mirar más allá de ti mismo y a apreciar el esfuerzo de quienes te rodean, especialmente de tu familia. De los Apeninos a los Andes. Este cuento es una verdadera epopeya en miniatura, una historia de perseverancia y amor filial que trascendió las páginas del libro y fue adaptada innumerables veces, quizás la más famosa como la serie animada Marco. La historia sigue a Marco, un niño genovés cuya madre emigra a Argentina para trabajar como criada y así sacar a su familia de la pobreza. Durante un tiempo, la madre le escribe cartas, pero de repente, éstas dejan de llegar. La familia se angustia ante la falta de noticias. Marco, incapaz de soportar la incertidumbre y el sufrimiento de su padre y hermanos, toma la valiente decisión de viajar solo a Argentina para encontrar a su madre. Emprende un viaje larguísimo y lleno de peligros, cruzando el océano y luego recorriendo vastas extensiones de tierra, desde Buenos Aires hasta Córdoba, luego hasta Tucumán y finalmente hasta la lejana provincia de Jujuy en las estribaciones de los Andes. A lo largo de su odisea, Marco enfrenta penurias, enfermedades, soledad y la hostilidad de un entorno desconocido. Sin embargo, su determinación inquebrantable y el amor por su madre lo impulsan a seguir adelante. Encuentra ayuda y bondad en algunas personas, pero también egoísmo y desinterés en otras. Finalmente, tras meses de búsqueda desesperada, encuentra a su madre gravemente enferma, casi moribunda. Su llegada y su incansable amor le infunden nuevas fuerzas, y la madre comienza a recuperarse milagrosamente. Lección moral. Este cuento es un monumento a la perseverancia, la determinación inquebrantable y el amor filial sin límites. Marco personifica la idea de que no hay obstáculo insuperable cuando el amor y la voluntad son lo suficientemente fuertes. También resalta la solidaridad humana en la adversidad, mostrando que, incluso en un mundo vasto y a veces cruel, siempre hay personas dispuestas a ofrecer una mano. Es una historia sobre el coraje de un niño, la fuerza del vínculo familiar y la esperanza. El pequeño patriota de Padua. Este relato se centra en el honor y el patriotismo. Narra la historia de un niño de Padua que se encuentra con un grupo de franceses en un tren. Los franceses, que históricamente habían tenido conflictos con los italianos y ocupado parte de su territorio, comienzan a mofarse de Italia y a denigrar a sus habitantes. El niño paduano, a pesar de su corta edad, escucha atentamente las burlas y siente cómo su orgullo nacional se hiere. Con el corazón rebosante de ira y amor por su patria, se levanta y con valía defiende el honor de Italia, recriminando a los franceses su falta de respeto. Su arrebato patriótico es tan sincero y vehemente que impresiona incluso a los propios franceses, quienes finalmente callan avergonzados. Lección moral. Este cuento es una clara exaltación del patriotismo, el amor a la patria y la dignidad nacional. Enseña la importancia de defender la propia identidad y los valores de la nación, incluso frente a la burla o la adversidad. También aborda el concepto de honor y la valentía de expresarlo.
Para la joven nación italiana del siglo XIX, este cuento era fundamental para inculcar el orgullo de ser italiano y la necesidad de unidad frente a las potencias extranjeras. El tamborilero sardo. Este cuento nos transporta a una escena de guerra, mostrando el sacrificio y el deber. Durante una batalla, un pequeño tamborilero sardo, de Cerdeña, que es demasiado joven para llevar un arma, acompaña a su regimiento. En un momento crítico, es necesario enviar un mensaje urgente a la retaguardia para pedir refuerzos. El mensajero anterior ha sido abatido. El coronel pide un voluntario. El pequeño tamborilero se ofrece. Se le encarga llevar el mensaje a través de un campo de batalla devastado por el fuego enemigo. A pesar del peligro inminente y los disparos que silban a su alrededor, el niño cumple su misión con una valentía asombrosa. Logra entregar el mensaje, pero es gravemente herido en el proceso, perdiendo una pierna. A pesar de su herida, su espíritu permanece inquebrantable y se siente orgulloso de haber cumplido con su deber por la patria. Lección moral. Esta historia es un poderoso símbolo del sacrificio supremo por la patria, el cumplimiento del deber y el coraje inquebrantable incluso ante la muerte. El tamborilero sardo representa la idea de que cada ciudadano, sin importar su edad o condición, puede contribuir al bien de la nación a través de su valentía y abnegación. Es una lección sobre el heroísmo silencioso y la nobleza del servicio. Aunque no podemos extendernos en todos, es importante mencionar otros cuentos que también enriquecen el tapiz moral del libro. El pequeño lombardo explorador. Narra la historia de un niño que, en medio de la guerra, se arriesga para espiar al enemigo y muere heroicamente, demostrando valor y amor a la patria. El pequeño calabrés patriota. Otro relato que enfatiza la unidad y el patriotismo regional, mostrando cómo niños de diferentes regiones italianas, a pesar de sus diferencias, se unen por un bien común, destacando la importancia de la unidad nacional. Sangre de Romaña, un cuento que explora el tema de la venganza y el perdón, mostrando cómo el amor y la generosidad pueden romper ciclos de odio, incluso en familias enfrentadas. El honor de un soldado, una historia sobre la integridad y la lealtad. El náufrago, un relato de supervivencia y la importancia de la familia. Cada uno de estos cuentos, con sus tramas dramáticas y personajes memorables, no solo entretiene, sino que se convierte en una herramienta pedagógica vital. Se leen en voz alta en el aula, permitiendo a los niños y por extensión a los lectores reflexionar sobre las virtudes presentadas y los dilemas morales planteados. Son el corazón emocional del libro, donde las grandes lecciones de vida se presentan de la manera más conmovedora. Los cuentos mensuales son sin duda una parte inolvidable de Corazón. Pero, ¿cuáles son los grandes mensajes universales que Edmondo de Amicis quería dejarnos con este libro? En la próxima parte desglosaremos los temas fundamentales y los valores que hacen de Corazón una obra maestra atemporal. Sigan con nosotros en la Biblioteca Milenaria. Pilares de la existencia, temas y valores fundamentales en Corazón. Habiendo explorado el universo de Corazón a través de su contexto, sus personajes y la emotividad de sus cuentos mensuales, ahora es el momento de destilar la esencia de esta obra, de comprender los grandes temas y valores que la convierten en una pieza fundamental de la literatura pedagógica y un estudio imprescindible. Corazón no es solo un libro de historias, es un manual de vida, una guía moral que de Amicis ofreció a la juventud de su época y que sorprendentemente sigue resonando con fuerza en la nuestra. Patriotismo y unidad nacional. Este es quizás el tema más prominente y explícito en Corazón. Como ya mencionamos, el libro fue escrito en un momento en que Italia era una nación joven y en proceso de consolidación. De Amicis, un patriota convencido, utiliza la escuela como el lugar donde se siembra la semilla de la identidad nacional. Amor a la patria. Desde las lecciones del maestro Perboni hasta los cuentos mensuales, El pequeño patriota de Padua, El tamborilero sardo, El pequeño lombardo explorador, el amor por Italia es un hilo conductor constante. Se enseña a los niños a amar y honrar su bandera, su historia, sus héroes y su territorio. No es un patriotismo ciego, sino uno arraigado en el orgullo por la cultura, la geografía y los sacrificios hechos para la unificación.
Unidad por encima de las diferencias. El aula es un microcosmos de la diversidad italiana. Tenemos niños de Liguria, Cerdeña, Calabria, Romaña, Florencia, Milán. Se enfatiza que, a pesar de las diferencias regionales y de acento, todos son italianos y deben sentirse parte de una misma nación. La superación de las divisiones internas es un mensaje crucial para la Italia post-Risorgimento. Se celebra la hermandad entre los italianos de todas las regiones. El sacrificio por la nación. Los cuentos mensuales a menudo presentan figuras heroicas, niños y adultos, que realizan actos de valor extremo y sacrificio por el bien de la patria. Esto no solo busca inculcar valentía, sino también la idea de que la nación es un ente superior por el cual vale la pena luchar, y si es necesario, morir. La educación como herramienta de progreso y moralidad. La escuela y la educación son el escenario central y el medio principal a través del cual se transmiten los valores en corazón. Importancia del estudio y el esfuerzo. Personajes como Stardi, que a base de pura perseverancia supera sus limitaciones académicas, o Precoci, que estudia con diligencia a pesar de su pobreza, ejemplifican el valor del trabajo duro y la dedicación. El libro argumenta que el esfuerzo es la clave para el progreso individual y social. La educación no es solo memorizar, sino forjar la disciplina y el carácter. El rol del maestro. El maestro Perboni es la encarnación del educador ideal. Su paciencia, sabiduría, justicia y compasión lo convierten en una figura paterna y moral para los niños. De Amicis eleva la profesión del maestro a un estatus casi sagrado, como el arquitecto de las almas de la juventud. El maestro no solo enseña asignaturas, sino que forma ciudadanos. La escuela como crisol social. La escuela pública se presenta como un espacio democrático, donde niños de diversas clases sociales, la burguesía de Enrico, la aristocracia de Nobis, la clase obrera de Coretti o Garrone, la pobreza de Precoci, se mezclan y aprenden a coexistir. Es el lugar donde se rompen las barreras de clase y se fomenta la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. La familia como primer santuario moral. Si la escuela es el pilar de la educación cívica, la familia es el fundamento de la moralidad y los afectos. Amor filial y paternal. Las cartas de los padres de Enrico son constantes recordatorios del amor y el deber filial. Cuentos como El pequeño escribiente florentino o De los Apeninos a los Andes son poderosas odas al sacrificio y devoción de hijos por sus padres, y viceversa. Se enfatiza el respeto, la obediencia y el agradecimiento hacia los padres. El hogar como fuente de valores. La familia es retratada como el primer lugar donde se aprenden la honestidad, la generosidad, la humildad y la compasión. Los padres son los primeros educadores y su ejemplo es crucial para la formación del carácter del niño. El libro resalta la importancia de un hogar estable y amoroso. Apoyo y solidaridad familiar. Se muestra cómo, a pesar de las dificultades económicas o personales, la familia es la primer red de apoyo. La unidad familiar es vista como una fortaleza esencial. La amistad, la solidaridad y la compasión. Estos valores son palpables en las interacciones diarias entre los compañeros de clase. La amistad verdadera. A través de las relaciones entre Enrico y sus compañeros, se exploran las complejidades y las alegrías de la amistad infantil. Se valora la lealtad, la honestidad y el apoyo mutuo entre amigos. Solidaridad y ayuda al prójimo. Los niños aprenden a ayudarse unos a otros con las tareas, a defender a los más débiles, Garrone defendiendo a Nelly o a Crossi, y a mostrar empatía por aquellos que sufren. La clase, en su conjunto, a menudo actúa como una comunidad de apoyo. Compasión y empatía. El libro nos invita a desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro, especialmente de los que son diferentes o están en desventaja. La historia de Nelly, el niño con la joroba, o de Precoci, el niño pobre, son claros ejemplos de cómo la compasión es una virtud fundamental que se debe cultivar. Enrico mismo experimenta un crecimiento significativo en su capacidad de empatía.
justicia social y superación de prejuicios. De Amicis no evade la realidad de la pobreza o las diferencias de clase. Al presentar a niños de diversos estratos sociales en el mismo aula, el libro fomenta la comprensión y el respeto entre ellos. Desafía los prejuicios y aboga por un trato justo para todos, sin importar su origen económico. Otros valores clave: diligencia, superación, honor y vicio. Diligencia y perseverancia. Como vimos con Stardy, el trabajo duro y la constancia son virtudes celebradas. El libro enfatiza que el esfuerzo sostenido lleva al éxito y al crecimiento personal, más allá del talento innato. Más allá del talento innato. Superación personal. Varios personajes se enfrentan y superan sus propios desafíos, ya sean físicos, económicos o de carácter. El libro es un llamado a la mejora continua y a no rendirse ante las dificultades. Honor y dignidad. El honor es un valor recurrente, especialmente en los cuentos mensuales de temática militar o patriótica. Implica actuar con rectitud, integridad y valentía, defendiendo lo que es justo. El vicio y sus consecuencias, Franti. La inclusión de Franti, el niño malo, sirve como contraste negativo. A través de él, el libro muestra las consecuencias de la desobediencia, la crueldad, la falta de respeto y la pereza. Franti es un recordatorio de que la falta de valores lleva al aislamiento y al fracaso, y es una lección sobre lo que no se debe ser. En su conjunto, Corazón es una obra que busca moldear el carácter de sus lectores a través de la exposición a estos valores. No lo hace con sermones secos, sino a través de historias vívidas y personajes memorables que encarnan estas virtudes y vicios. Es un manual de civismo y moralidad, presentado de una manera que es a la vez educativa y profundamente conmovedora. Hemos llegado al final de nuestra exploración de los temas y valores, pero la historia de Corazón no termina aquí. En nuestra última parte, hablaremos sobre el estilo literario de Amicis, la recepción del libro a lo largo del tiempo y por qué, más de un siglo después, sigue siendo tan relevante. Sigan con nosotros en la Biblioteca Milenaria. El legado de un corazón que late. Estilo, impacto y relevancia actual. Tras haber desentrañado los hilos del contexto, los personajes, los cuentos y los temas de Corazón, es momento de analizar cómo todo esto se unifica en el estilo del autor, y por qué Corazón sigue latiendo con fuerza en la conciencia colectiva. El estilo literario de Edmondo de Amicis en Corazón. El éxito y la perdurabilidad de Corazón no se deben únicamente a sus mensajes didácticos, también radican en la forma en que de Amicis los presenta. Lenguaje sencillo y accesible. De Amicis utiliza un lenguaje claro, directo y accesible, propio del nivel de comprensión de un niño de 10 años. Esta simplicidad hace que el libro sea fácil de leer y comprender para un público joven, lo que fue fundamental para su propósito educativo. Evita las complejidades sintácticas o el vocabulario rebuscado, priorizando la claridad del mensaje. Didactismo explícito pero con tono conmovedor. Aunque el propósito didáctico es innegable y a menudo explícito, especialmente en las cartas de los padres y en las reflexiones del maestro Perboni, de Amicis logra que no suene como un sermón aburrido. Lo consigue a través de la emotividad de las historias y la autenticidad de la voz de Enrico. Las lecciones morales se transmiten a través de situaciones conmovedoras, sacrificios heroicos y dilemas humanos que resuenan con el lector a nivel emocional. Énfasis en la emoción y el sentimiento. El título mismo, Corazón, lo indica. De Amicis apela directamente a los sentimientos del lector. Utiliza descripciones que evocan la compasión, la admiración, la tristeza o el orgullo. Las escenas dramáticas de los cuentos mensuales están diseñadas para conmover hasta las lágrimas, lo que refuerza la memorización de la lección moral asociada. La sensibilidad de Enrico como narrador también contribuye a esta atmósfera emotiva. Realismo cotidiano con pinceladas de idealismo. El libro mezcla el realismo de la vida escolar cotidiana, rivalidades, juegos, aprendizajes, problemas disciplinarios, con un idealismo marcado en la representación de la virtud y el heroísmo. Los personajes buenos son muy buenos, y los malos, Franti, son muy malos, lo que sirve para contrastar claramente los valores. Este idealismo, aunque a veces criticado, es lo que le otorga su fuerza como modelo a seguir. Narración en primera persona, diario.
El formato de diario personal de Enrico dota la narrativa de una autenticidad y cercanía únicas. Permite al lector vivir los eventos a través de los ojos de un niño, lo que facilita la identificación y la inmersión en su mundo. La ingenuidad inicial de Enrico y su posterior maduración le dan un arco de desarrollo que hace su aprendizaje más creíble y didáctico. Recepción, críticas y legado. Cuando Corazón se publicó en 1886, fue un éxito instantáneo y rotundo. Se convirtió rápidamente en un libro de texto obligatorio en las escuelas italianas y se tradujo a docenas de idiomas, ganando una popularidad inmensa en todo el mundo, desde Japón hasta América Latina. Éxito y adaptaciones. Su mensaje universal de valores humanos, combinado con su estilo accesible, lo hizo querido por lectores de todas las edades. Fue adaptado al cine, la televisión, la serie animada Marco es un claro ejemplo de la perdurabilidad de uno de sus cuentos, el teatro y el cómic. Se convirtió en un fenómeno cultural. Críticas al didactismo y al patriotismo. Sin embargo, Corazón no estuvo exento de críticas. Con el tiempo, algunos lo consideraron excesivamente didáctico, sentimentalista o idealista. Se le acusó de un patriotismo ingenuo o excesivo, especialmente en épocas posteriores a las guerras mundiales, donde el nacionalismo fue visto con más recelo. Otros críticos lo tildaron de moralista, por su tendencia a presentar el bien y el mal de forma tan marcada. Defensa de su relevancia. A pesar de estas críticas, la mayoría coincide en que su mensaje fundamental sobre la bondad, la compasión, el esfuerzo, la amistad y el amor a la familia es atemporal y valioso. Su didactismo es intencional y se enmarca en una época y un contexto cultural específicos, donde la educación moral era una prioridad. Lejos de ser un defecto, para muchos es su mayor virtud. El legado de Corazón es innegable. Ha moldeado a generaciones de lectores, enseñándoles no solo a leer, sino a sentir y a reflexionar sobre su lugar en el mundo. Es un libro que, en su simplicidad, aborda la complejidad del crecimiento humano y la importancia de los valores éticos en la construcción de una sociedad. ¿Por qué Corazón sigue siendo relevante hoy? Podría pensarse que un libro de finales del siglo XIX, con su énfasis en el patriotismo y un didactismo tan marcado, estaría obsoleto en el siglo XXI. Pero la realidad es que Corazón sigue siendo sorprendentemente relevante y quizás más necesario que nunca. Valores universales. Las virtudes que exalta, la compasión, la amistad, el esfuerzo, el respeto, la honestidad, el amor familiar, son universales y atemporales. En un mundo cada vez más individualista y polarizado, el llamado a la solidaridad, la empatía y la unión sigue siendo vital. La importancia de la educación. El libro es un recordatorio poderoso del valor de la escuela, no solo como centro de conocimiento, sino como formadora de carácter y civismo. En una era de digitalización, sigue destacando la importancia de la interacción humana en el aula y el rol insustituible del maestro. Conciencia social. Corazón nos fuerza a mirar las diferencias sociales y a no ignorar a quienes viven en la pobreza o la desventaja. Nos invita a la compasión activa y a la búsqueda de la justicia social, temas que siguen siendo centrales en cualquier sociedad. Desarrollo de la empatía. Al ponernos en los zapatos de Enrico y sus compañeros, el libro cultiva la capacidad de empatía, una habilidad crucial para comprender a los demás y construir relaciones sanas. Un reflejo de la infancia. A pesar de los cambios tecnológicos, la esencia de la infancia, sus alegrías, miedos, curiosidades y el proceso de aprendizaje sigue siendo universal. El libro captura esa esencia de una manera pura y conmovedora. En esencia, Corazón, diario de un niño, es un tesoro de la literatura que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Es un llamado a cultivar las mejores cualidades humanas y a construir una sociedad basada en el respeto, la compasión y la unidad. Es, en su núcleo, una oda a la bondad que reside en cada ser humano, esperando ser nutrida. Y así, amigos de la Biblioteca Milenaria, cerramos las páginas de este extraordinario diario. Corazón no es solo un libro para niños, es un libro para la humanidad. Es un recordatorio de que las lecciones más valiosas a menudo no se encuentran en los grandes tomos, sino en los latidos más simples de un corazón. Si este análisis los ha animado a leer o releer esta joya, mi misión está cumplida.
Les garantizo que encontrarán un eco de su propia infancia y un profundo mensaje para el alma. ¿Han leído Corazón? ¿Cuál fue el personaje o el cuento mensual que más los conmovió? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus reflexiones. Si valoran este tipo de contenido que profundiza en las grandes obras de la literatura, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo con otros amantes de los libros y por supuesto suscribirse a la Biblioteca Milenaria para seguir explorando juntos los tesoros del saber. Gracias por acompañarme en este viaje literario. Hasta la próxima inmersión profunda en la Biblioteca Milenaria.